El Señor les bendiga a todos muy ricamente en este día. Damos gracias a Dios que podemos estar otra semana juntos a todos ustedes y por supuesto hacerlo alrededor de la palabra del Señor. Vamos a estar introduciéndonos en la segunda parte de lo que estamos viendo, que es el trato de Dios que tiene con Elías en un momento muy especial de su vida. Vamos al registro bíblico, al primer libro de Reyes, al capítulo 19, y vamos a estar tomando lectura del texto 9 en adelante. Dice así: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. En los textos que nosotros hemos tomado lectura, encontramos algo muy importante que tiene que ver justamente con ese diálogo que tiene Dios o que continúa teniendo Dios con Elías y Elías con Dios. ¿Qué es lo que sucede? Surge y hay una gran pregunta de parte del Señor. Una pregunta que tiene el propósito de hacer reflexionar a Elías en ese momento. Una pregunta que tiene el propósito de hacer despertar a Elías y sacarlo de esa condición en la cual estaba, pero aún más en el lugar en el cual estaba. Porque la pregunta está dirigida a eso. ¿Por qué? Porque comenzamos el texto 9 diciendo que Elías se metió en una cueva. No es que el Señor le dijo que Dios lo metió en una cueva, sino Elías, por el ejercicio de su propia voluntad, decidió meterse en una cueva. ¿Por qué toma esta decisión? Bueno, esta decisión es producto de los temores, del temor que él tiene a una mujer, esposa del rey, que lo quería matar. Esto que se metió en una cueva es producto de un hombre que está temeroso, que está angustiado, que está deprimido, que se siente morir y que aún más deseaba morir. Recuerda que lo vimos, era esa oración necia que él hizo a Dios en ese momento. Ese era Elías. ¿Y qué hizo Elías en esa condición? Se metió en una cueva. Y por eso viene la gran pregunta de parte del Señor, que es la que hemos leído en el texto 9 y después se va a repetir aún en el texto 13. Yo creo que Dios, cuando miramos todos estos textos que hemos leído, por un lado, Dios va a reprender un poco a Elías, pero también en segundo lugar, Dios lo quiere levantar, es más, lo levanta y lo quiere proyectar junto a él en los propósitos que todavía Dios tenía para Elías. Cuando nosotros miramos y nos detenemos en esta pregunta, es muy interesante. Le dice: ¿qué haces en este lugar, Elías? En otras palabras, ¿por qué te metiste en una cueva? Y como decíamos, esa es la decisión del hombre, Elías, el que tiene temor, el que tiene miedo, el que está inseguro, el que siente la presión y el peso de la situación crítica que estamos viviendo. Ese es Elías.
pero también decide y decide mal, porque se va a meter en una cueva. Y el Señor tiene que llamarle la atención y decirle, ¿qué estás haciendo aquí? Como diciendo, una cueva es el lugar para que esté un profeta del Señor. Una cueva es el lugar para que estés, Elías, y permanezcas allí. Cuando nosotros nos detenemos y vemos esto, podemos visualizar lo que Dios quería decirle a Elías, que él está en el lugar equivocado. Y que muchas veces por la lucha, por la adversidad, por la situación crítica, por los momentos que nos toca vivir, sentimos la presión. Y entonces hacemos lo que hace Elías, nos metemos en una cueva. Es decir, quitamos la mirada del Señor y comenzamos a poner la mirada en nosotros mismos, en la situación, en la prueba. Ponemos la mirada en aquellas cosas que no tenemos que ponerla. Y entonces nos sucede lo que le sucedió a Elías. Se deprime, se siente solo, se quiere morir. Todas estas cosas que ya la vimos, ¿no es cierto? Pero se mete en un lugar equivocado. Y ese no es el lugar para que él esté ni permanezca en ese lugar. Porque Dios le había llamado para otra cosa. Y entonces viene esa pregunta. ¿Cuántas veces nos ocurre lo de Elías, no? Cada uno muchas veces conocerá su propia cueva, esa que escogemos. ¿Cuándo? En el momento de la duda, de la desesperación, en el momento de no saber qué hacer, en el momento que queremos escondernos, porque lo que hizo Elías fue tratar de esconderse. Pero ¿cómo podría esconderse de la mirada atenta de Dios que le seguía permanentemente y que estaba en cada detalle de su vida? Pero él cree que se puede esconder. Él cree que puede pasar desapercibido escondiéndose en una cueva y vivir allí lo que estaba viviendo. Pero Dios tenía otros planes. Y esto es muy importante. Muchas veces, estimado, nos quedamos como Elías. Y le podemos poner el nombre que querramos, ¿no? A esa cueva. Pero la pregunta que nos surge, ¿es el desaliento el lugar para quedarnos? ¿Es el desánimo? ¿Es el desierto el lugar para quedarnos? ¿Es la lucha, en la prueba? ¿Es el dolor? ¿Es un lugar para quedarnos permanentemente? Y es la gran pregunta que surge. Por eso el Señor le dice a Elías, ¿qué haces ahí? Es decir, estás en el lugar equivocado. Y si nosotros cogemos el lugar del dolor, de la soledad, de la depresión, de la tristeza, de la angustia, y nos quedamos en ese lugar como esa cueva en la cual estaba Elías. Pero, estimado, no es el lugar apropiado para un hijo de Dios. No es el lugar apropiado para aquel que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Que sí tenemos momentos como lo de Elías, por supuesto. Fue un hombre semejante a pasiones como las nuestras, como cualquier persona, como cualquier individuo. Por eso vivió lo que vivió. Pero nos deja una gran enseñanza la palabra del Señor, y es la pregunta que hace el Señor a Elías. Le está diciendo, estás en un lugar equivocado. Tienes que salir de ese lugar. Y entonces Elías le va a responder al Señor, pero cuando vemos la respuesta de Elías, revela lo mismo, revela su desaliento, allí en el texto 10, revela lo que tiene en el corazón, ¿no? Y se queja un poco, y bueno, dice que él es el único que fue fiel al Señor en Israel, que no es cierto, lo vamos a ver más adelante. En lugar de confesar cómo se sentía, ¿no? Elías no. Comienza de alguna manera a discrepar, a discutir con el Señor, pone su caso delante de Dios, y entonces el Señor lo escucha. Pero tiene que usar otros medios para enseñarle a Elías y para traerlo a Elías una vez más delante de él en su misión a él, para que Elías supiera que Dios estaba en control de todas las cosas y para que Elías sepa que tenía que aprender una nueva lección. Y es lo que Dios le quiere mostrar a Elías y junto a él a todos nosotros. Y entonces dice que el texto 11 y 12, primero Elías oyó un viento tan fuerte que ese viento rompía los montes, hemos leído.
Después de ese viento tan fuerte que rompía los montes, viene un terremoto. Y tras el terremoto viene el fuego. Y entonces el pasaje nos revela algo importante. Dice que Dios no estaba ni en el viento, Dios no estaba ni en el terremoto y Dios no estaba tampoco en el fuego. Sino que Dios más bien estaba en un silbido, en un susurro apacible y delicado. Qué interesante es esto, ¿no? Estos tres elementos fuertes, importantes, que son citados en la palabra del Señor y en otras oportunidades, en otros pasajes, son citados como heraldos del Señor, ¿no? Pero hay algo muy importante que nos descubre este texto en la palabra del Señor. Y es que nada descubre a Dios tan perfectamente, estimado, como la calma que sucede a la tormenta. ¿Qué le quería mostrar Dios a Elías? Le quería mostrar a Elías que no debía esperar constantemente milagros del poder divino para vencer el mal, que fue lo que él vivió en el Monte Carmelo, sino que Elías debía continuar con el trabajo sencillo de cada día, que es fruto de la paciencia y de la fe. Y allí también estaba el poder de Dios. En ese trabajo de cada día, en ese servicio de cada día, constante y sencillo, pero allí también se puede desplegar el poder de Dios. Dios le mostró a Elías, estimado, que su trabajo no siempre se hace de manera grande y ruidosa, porque eso es propio del ser humano, del hombre, ¿no? El hombre quiere lo grande, lo sonoro, las multitudes, lo vistoso, todo eso que desea el hombre, pero Dios no está siempre en todo eso. Los milagros del Monte Carmelo fueron maravillosos, pero, estimado, la obra espiritual duradera en el pueblo y en la nación debían lograrse por la palabra de Dios, obrando en silencio en los corazones del pueblo. Y esto también es una gran lección para todos nosotros. Porque Dios, estimado, también está en estas cosas. Elías quería que se hiciera algo sonoro, ¿no? Algo grande. Pero muchas veces Dios prefiere lo apacible y prefiere lo pequeño también. Por supuesto que no nos toca a nosotros dictarle a Dios los métodos que Él quiere usar o que pueda usar en cada momento o en cada situación o con cada vida. Nuestro deber es solo confiar y obedecer al Señor. Ahora, cuando Elías en el texto 13 se da cuenta de que en aquel susurro, de que en aquel silbido apacible estaba la genuina presencia del Señor. Entonces dice que se cubrió su rostro inmediatamente. Estimado, es que este hombre que había experimentado algo tremendo en el Monte Carmelo, maravilloso, cayó fuego del cielo, consumió todo el holocausto. Pero Dios quería mostrarle que no solamente eso ocurre, sino que Dios también y su poder se despliega en lo tranquilo, en lo apacible, en el silencio. También está el poder de Dios. Cuando él se da cuenta que en ese susurro apacible está la presencia genuina del Señor, él se cubre su rostro, ¿no? Como si sintiese realmente ese temor reverencial que hay que sentir al paso de la gloria de Dios. Yo creo que bien Elías podía cubrirse el rostro porque se da cuenta de su vergüenza, se da cuenta de su actitud escapista que estuvo, derrotista que tuvo por en ese momento, se da cuenta de eso. Y todo eso, ¿por qué? Porque lo estaba amenazando una mujer, cuando él tenía que confiar en Dios, porque cerca de él también estaba la gloria del Dios Todopoderoso. Pero él se detuvo a mirarlo de abajo
y no miró lo de arriba. Y cuando nos detenemos a mirar lo de abajo, entonces nos llenamos de todas estas cosas que se llenó Elías en ese momento, porque quitamos la mirada de lo de arriba, del Señor. Y entonces nos invade todo eso que le había invadido a Elías. La depresión, la tristeza, la angustia, todas estas cosas que son propias de los seres humanos. Ahora, ¿qué hizo Elías? Inmediatamente dice que se puso a la puerta, ya salió de la cueva. Ya está en la puerta ahora, listo ¿para qué? Para escuchar lo que Dios quiere decirle. Esta es la actitud que hay que tomar. Esta es la actitud cuando escuchamos a Dios, cuando tenemos esa experiencia genuina con el Señor, nos damos cuenta de nuestra carencia, nos damos cuenta que hemos equivocado el camino, nos damos cuenta que muchas veces erramos porque miramos abajo. E inmediatamente tenemos que reflexionar como hizo Elías. ¿Qué hizo? Salió de la cueva. Salió de ese lugar porque la pregunta del Señor era justamente, ¿qué estás haciendo ahí? No es el lugar para ti. Él siente la presencia genuina de Dios. En ese silbido apacible se da cuenta, aquí está el Señor, y sale de la cueva, y se para en la puerta de la cueva. ¿Para qué? Para recibir nuevamente y escuchar la voz del Señor. Yo creo que es importante salirnos de todas aquellas cosas que no nos permiten ir adelante y que no nos permiten visualizar y tener la visión que Dios quiere que tengamos para poder cumplir los propósitos por el cual Él nos llama a la salvación. Elías se para afuera en la puerta de la cueva y la repetición de la pregunta de Dios y también la repetición de la respuesta de Elías, ¿no? En el texto 13 y 14, dan a entender un poco que Elías no había captado aún toda la importancia del significado que tenía esa visión que él acababa de tener. Tiene que aprender algo Elías. Tiene que aprender a declarar al pueblo de Dios la ley de Dios y hacerlo por medio de la predicación de la palabra del Señor. Sin esperar milagros que espanten, ¿no? Como él pensaba que era el asunto. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, dice la Escritura. Y él tenía que predicar la ley de Dios. Y cuando la fe que se despierta al escuchar la palabra del Señor entra en el corazón de los hombres, es lo que produce ese cambio permanente, genuino, en la vida y en los corazones, que reciben y aceptan la palabra del Señor. Allí viene la fe, al oír la palabra del Señor. Y ese es uno de los mayores milagros que le pueden acontecer a todo ser humano. Recibir el mensaje, aceptarlo, y entonces iniciar una nueva vida bajo los principios y los valores de la palabra del Señor. ¿Qué le dice el Señor a Elías? Regresa. Vuélvete, tienes que cambiar del camino que has tomado. No puedes estar más en esta cueva. Esa fue la palabra de Dios al profeta. Dios le da otra oportunidad para poder servir. Y lo anima, y lo impulsa, y lo encamina a hacerlo. Y es importante esto. Le dice, deja de estar quejándote tanto por las cosas que no hiciste, por las cosas que hiciste mal, y hay que seguir. Y vuelve al trabajo, le dice. Tienes que volver al trabajo. Esto es un gran consejo, ¿no? Tomar el camino adecuado, estimado, y proyectarnos junto a Dios para continuar haciendo la tarea que nos ha encomendado. Vamos a ver que el Señor le comisiona a Elías allí que unja a unas personas, ¿no es cierto?, que van a ser luego instrumento en las manos del Señor también en aquel lugar. Ahora, la consoladora información que Dios da a Elías acerca del número, fíjese, de los israelitas que habían retenido su integridad, a pesar de que Elías creía que estaba solo o que había sido él solo, dice 7.000 que no habían doblado las rodillas ante los Baales, ¿no? Cuyas bocas no le besaron, es decir, era el rito de adoración pagana, ¿no? Ese cúltico que tenían al dios pagano.
Ahora, con esto vemos que aún en las épocas, estimado, de mayor degeneración religiosa, la gracia de Dios preserva siempre un remanente fiel. Porque aún cuando pensamos en estos tiempos de gran confusión religiosa, desorientación, donde muchas veces se dicen barbaridades en nombre de Dios, de la Biblia, y lo único que revela es la gran confusión religiosa que hay en estos tiempos, es importante detenernos en las Sagradas Escrituras y poder mirar a Dios más que nunca en estos tiempos. Muchas veces este remanente pareciera estar escondido, pero no lo está, no lo está. Dice la Biblia que el Señor conoce a los que son suyos. Y aunque nosotros no lo conozcamos en detalle porque todavía le estamos conociendo, estamos experimentando con el Señor, caminando con Él, solo el Señor, estimado, ve en lo secreto y en el fondo de nuestro corazón. Por eso es muy importante la palabra del Señor, oírla, escucharla y obedecerla permanentemente. Elías es el hombre que estaba desanimado. Dios tiene que animarlo. Necesitaba alimentación y necesitaba descanso. Y Dios lo alimenta y le da descanso. Pero también necesitaba un despertar espiritual. Porque él se había dormido espiritualmente. Se había alejado de la actividad espiritual. Y Dios tiene que hablarle. Y Dios tiene que mostrarle que Dios todavía lo quiere utilizar. Por eso le va a decir Elías, levántate, cambia la postura, cambia la posición. Y son las palabras que el Señor nos dice en este tiempo, estimado. Si te ha pasado como lo de Elías, quizás has estado desanimado, triste, deprimido. ¿Por qué? Y porque has sentido la presión de la lucha, de la vida cotidiana. Quizás te has llenado de temores por lo que sea, por lo que fuera. Y te metiste en una cueva que le puedes poner el nombre que quiera. Bueno, hay que salir de la cueva, como hizo Elías. Salió a la puerta. ¿Para qué? Para escuchar nuevamente la voz de Dios. Porque se dio cuenta que en ese lugar no podía permanecer en el tiempo. Y entonces se da cuenta, escucha a Dios y Dios le anima. Y Dios le dice, tienes que levantarte. Tienes que iniciarte nuevamente. Tienes que volver a reconstruir tu vida espiritual y proyectarte junto a mí, le está diciendo Dios. ¿Por qué? Porque todavía te resta un largo camino. Eso fue lo que le dijo Dios a Elías, pero también nos dice a todos nosotros. Si queremos avanzar en la vida, hay que seguir adelante. Estimados, Elías aprendió que las victorias pasadas no le garantizaba a él las victorias futuras, sino que tenía que seguir adelante cada día, buscando a ese Dios en el cual había creído. Depender de Dios cada día y que la palabra de Dios sea esa palabra rectora que le va a guiar, que le va a alumbrar el camino, que los va a animar, que lo va a fortalecer en los peores de los días, pero será siempre la palabra de Dios. Por lo tanto, él tenía que abrir su corazón, tener esa mente clara para recibir la palabra, para atesorarla en su corazón y para ir adelante confiando toda su vida en aquel Dios que le había llamado. Estimado, que a la luz de esta enseñanza de la palabra del Señor podamos seguir adelante. A pesar de todos los pesares, la vida se proyecta hacia adelante y aún se proyecta junto a Dios, que es lo más importante. Que Dios les continúe bendiciendo muy ricamente.